Hoy vamos a ver acerca de lo que es el llamado cuarto poder. Si nos acordamos, básicamente, un Estado tiene tres poderes. El poder legislativo, que es básicamente en el país realizado ese rol por los asambleístas, son quienes establecen las leyes que regulan al país. Tenemos el poder ejecutivo, que es a cargo del presidente, quien es el que propone proyectos de inversión, quien es el que genera el desarrollo social. Y tenemos también el poder judicial, que es básicamente el poder que se encarga de que el pueblo respete todas las decisiones que se toman en los otros dos entornos. Pero en la actualidad ya se habla de un cuarto poder, que es el poder de los medios de comunicación, porque básicamente tienen una gran influencia sobre las personas. Entonces, el día de hoy vamos a ver esta relación que existe entre el poder, los medios de comunicación y la opinión pública. Por eso es que es muy importante todo lo que hemos venido analizando también en lengua, por ejemplo, el descubrir de dónde viene la información, el saber si esa información cumple con criterios de verdad, si la debo o no la debo creer. Eso es muy, muy importante porque debo entender que quien controla ese tipo de información básicamente tiene un enorme poder. Entonces, cualquier medio de comunicación o información se constituye básicamente como una especie de poder o como una especie de contrapoder. Entonces, ahí ustedes pueden analizar de esa forma con lo que ocurre en el Ecuador. Por ejemplo, por qué más allá de para bien o para mal, sin entrarnos a esa discusión política, por qué los medios de comunicación hablan tanto de correos, se enfrascan tanto en los errores del correísmo, pero en los errores en este caso, presidentes de derecha, como que es pasemos rápido, no ha ocurrido nada. Entonces ahí yo puedo preguntarme por qué se informa de esa manera. Y de igual manera, por qué de algunos casos se calla, de otros no. Entonces, sí es muy importante eso, porque si yo controlo la opinión pública, básicamente yo tengo ese poder en el que yo puedo influir para que un candidato deje de tener el apoyo de la ciudadanía, cómo lograr lo contrario. Entonces, una de las formas que logra esto, estos medios televisivos o redes sociales, es a través del miedo. Y es por eso que ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, en debates de presidente, que si hacemos esto nos vamos a ir a la quiebra como Argentina, que si hacemos esto nos vamos a volver tan pobres como Venezuela, que si hacemos esto es el fin de Ecuador. Y lo único que generan, por así decirlo, lo que buscan con esto es tener miedo para que no tomamos una u otra decisión, pero no nos dan argumentos como para que se pueda desarrollar. Entonces, básicamente es un medio de manipulación que busca reprimir con algún tipo de castigo el que se tome una u otra decisión. Y aquí, ya más de la actualidad, porque ya tele no influye tanto o ha ido perdiendo el poder que ha tenido en los últimos años, sí quisiera centrarme más en las redes sociales y el Internet, que se supone, por así decirlo, que son más libres, que si yo pongo mi opinión en Twitter, en Facebook, yo no soy periodista, a mí nadie me está pagando, yo no vivo de opinar, entonces se supone, entre comillas, vuelvo y repito, que las opiniones son más libres, son más verídicas, pero ya vamos a ver que no es tanto así. Ya, entonces, elementos clave que debemos de entender. Primero, ¿qué es el poder desde este punto de vista de las ciencias sociales? El poder se le entiende como una capacidad que me permite ejercer un tipo de reacción sobre las otras personas. Por ejemplo, el Estado tiene un poder judicial o un poder legislativo sobre nosotros. Es decir, si el día del mañana el presidente dice que los impuestos suben al 25% y yo estoy en contra, el presidente lo que puede hacer, o en este caso la ley lo que puede hacer, el gobierno lo que puede hacer, es básicamente me pone sanciones, me mandan a la cárcel, me arrestan y con eso básicamente yo estoy obligado a cumplir con eso. Entonces, yo genero ese tipo de relación que está, como ahí lo dice, marcada por la dominación. De igual forma, digamos, puede ser desde este punto de vista de profesor autoritario.
de que todos me hacen tal cosa o si no tienen cero. Yo estoy generando esa relación de poder. De igual forma, digamos como padre, me haces lo que yo te digo y punto porque yo soy tu padre, o te vas de mi casa, por así decirlo. Entonces, yo estoy influenciando de alguna manera violenta, bien sea por violencia física o violencia psicológica, a que una persona realice una acción que a mí me va a beneficiar. El segundo concepto básicamente es la comunicación, que podemos definirlo como un proceso en el cual se transmite información entre sujetos. Y una red básicamente es un sistema de comunicación entre computadoras que permite transmitir datos. Ya. Las redes sociales, por su parte, son páginas o aplicaciones que nos sirven básicamente para relacionarnos con organizaciones, con compañías o con otras personas en las cuales se van intercambiando algún elemento, se comparte algún elemento en común. ¿Qué tenemos como características de las redes sociales que nos permiten compartir información casi de inmediato? Podemos conocer a una gran cantidad de personas sin mayor restricciones. De igual forma, podemos segmentar esas características. Por ejemplo, ustedes deben haber visto quienes tengan Facebook, que en sus sugerencias de amigos les aparece personas cercanas a ustedes. Se filtra por los números. De igual forma, si ustedes le dieron, por ejemplo, un me gusta a una página que sea sobre vacaciones en la playa, les va a aparecer elementos relacionados a eso. De igual forma, nos exige en cierto punto compartir información explícita sobre nuestra vida, fotos, mensajes, cuáles son nuestra lista de contactos. Nos permite de igual forma crear relaciones a base a los gustos que tenemos y de igual forma en algunos se establece mecanismos de venta. Dentro de estas redes sociales tenemos, por ejemplo, Facebook, que tiene alrededor de 900 millones de usuarios. Cada día se inscriben 100 usuarios, lo que representa un crecimiento del 3%. Tiene más de 60 billones de vistas al mes. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con lo que estamos viendo? Y de igual forma, me imagino que deben haber escuchado, por ejemplo, Facebook, Twitter, son compañías muy, muy valiosas, pero ¿en qué ganan su dinero si cualquier persona puede crearse un Facebook gratis? Si no cobran absolutamente nada o no cobran mayor cosa. Se basan en el poder que implica la información. Y así entendámonos. Si yo, por así decirlo, yo le digo, yo tengo una imagen comprometedora de Iván y si él no me pasa de año, yo publico esa imagen en todos los grupos. Entonces, él al tener esa información, por así decirlo, él ya tiene un poder sobre mí. Y yo sabré básicamente si respondo a ese pedido o no respondo, pero ya estoy en una situación donde una persona está ejerciendo dominación sobre mí. Facebook, ¿en qué se basa esta información? Básicamente en conocimientos de gusto del mercado. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes, por ejemplo, visitan su marketplace, extrañamente les va a aparecer cosas que ustedes buscaron en YouTube, cosas que buscaron ustedes en Google, a ustedes les aparece ahí. De igual forma les aparece cosas que venden personas cercanas a su lugar de residencia. Entonces, a mí como empresa me sirve eso, porque en vez de gastar, por decir, 60 millones en publicidad para todos los que estamos aquí en el aula, como yo ya sé que, por ejemplo, Aida, Jorge, Alessandra, tienen el interés en comprar algo de lo que yo vendo, ya me centro solo en mandarles información a ellos, a ellos, a ellos, hasta que caigan en un punto. Y eso es lo que se hace, por ejemplo, con las llamadas de telefonía, que me imagino que ya les deben haber llamado y deben estar cansados, que les ofrecen tarjetas de crédito, que les ofrecen crédito directo, que les ofrecen de igual forma créditos de X institución bancaria. Esto se lo hace a partir de esto, esperando que las personas, por así decirlo, en algún momento de necesidad o de debilidad, caigan en aceptar estos créditos o estas tarjetas que tienen un interés altísimo y obviamente no es que nos beneficie tanto a nosotros como usuarios, sino a ellos como banco. Entonces, el tener esa información es muy grande. De igual forma, me permite moldear deseos de las personas,
por ejemplo, en el sentido de qué noticias me van mostrando que se va a realizar un concierto, me van mostrando que se va a realizar un plantón en contra de tal candidato o en contra de tal autoridad. Entonces, el tener toda esta información me permite básicamente tener influencia sobre el control y el dinero. Y eso sí es muy, muy importante, digamos, entender este punto, porque hay muchas personas que dicen, pero por ejemplo, a mí no me interesa que me espíen. Si al final soy pobre, no me interesa la política, ¿qué pueden sacar de mí? Las grandes empresas no buscan usuarios individuales, por así decirlo. Lo que ellos buscan es del conjunto. Por ejemplo, los ecuatorianos, ¿qué es lo que les preocupa? A ella les preocupa su seguridad. Entonces, con ellos vamos a impulsar una ley donde se venda armas y yo voy a ser la primera compañía armamentística en Ecuador y gano millones por eso, porque a través de Facebook les puedo influenciar, metiéndoles miedo a través que solo les aparezcan noticias de robos, de asaltos, a que les aparezcan videos únicamente de personas que se lograron defender por tener un arma o porque andaban armados. Entonces, de esa forma se puede manipular y nos ocultan la información donde realmente podemos observar a nivel internacional que ningún país que haya legalizado el porte de armas redujo su nivel de delincuencia. Entonces, esa es una de las formas. La otra es Twitter, que ahora se llama X. Es una de las redes más influyentes en cuanto a opinión. En 2010 tenía 75 millones de usuarios, para el 2012 pasó a 500 millones y así ha ido creciendo enormemente. Tiene una conexión permanente con la información debido a que es mucho más fácil tuitear que simplemente poner un posteo en Facebook o en otras redes sociales. De igual forma, esta se caracteriza porque tiende a tener tintes sociales, políticos, económicos, y es donde más se han centrado las luchas y movimientos políticos. Y de igual forma, como les he dicho muchas veces, se supone que Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos gana porque hackers rusos modificaron Twitter para que a las personas les salga solo noticias de que Donald Trump gana, y con eso las personas vayan a votar por él, o solo les salga publicidad política de él. Entonces, sí es muy importante preguntarnos eso, qué cantidad de información tiene Internet acerca de nosotros. Otros elementos son los buscadores, por ejemplo, YouTube, MSN, Firefox, Mozilla. Eh, Esto es básicamente, y aquí yo les dijese algo. ¿Ustedes regalaran algo? Por ejemplo, si yo les dijese, por favor, me regalan su computadora, me regalan comida todos los días, creo que la mayoría sería una vez, tal vez, pero todos los días o regalar algo muy costoso. No. Y vuelvo y repito, aquí preguntarnos por qué si estas compañías como Google, que es gratuita, es una de las compañías más valoradas. Entonces, aquí algo que un economista me enseñó es que si algo es gratuito, significa que nosotros somos la mercancía. Entonces, ¿por qué Google es una de las compañías más grandes del mundo? Es porque la mayoría de personas tienen un correo relacionado a esta marca. Y esta marca básicamente a lo que creamos un correo tiene qué compramos en Amazon, qué compramos en Mercado Libre, cuáles son nuestros amigos en Facebook, qué videos vemos en YouTube. Entonces, tener toda esa información es muy, muy beneficiosa para los estados, es muy beneficiosa de igual forma para empresas privadas, como les he dicho, que permite crear planes de mercado mucho más establecidos. Y aquí les preguntara, por ejemplo, ¿para qué le serviría a un gobierno saber qué videos veo o qué memes comparto? Para controlar a la persona, Ya, ¿y cómo me podrían controlar? porque le ubican donde está, porque hoy en día con la tecnología le ubican donde está con el teléfono prácticamente y Ya, saben todo. Entonces usted cuando abre la aplicación, abre ya con su correo, con su nombre, entonces ahí ya le sale todo. Hoy en día ya le sale todo, entonces en el ujú. correo le salen las amistades, personas que no conocen o no conocen, entonces ahí le sale toda la información hoy en día. Ahora yo he visto así ya, o sea, no puede estar nada oculto, dijo. Correcto, entonces imagínense que yo, por ejemplo, soy un opositor al gobierno. Básicamente voy a estar seguido, voy a estar espiado absolutamente a todo momento. Entonces, eso es algo que debemos tener muy, muy en cuenta
y esto ha permitido estos medios de difusión. De igual forma, como les decía, existe esta idea equivocada de que en Internet es más libre la información, que cualquiera puede opinar y demás, pero esto es realmente incorrecto. Sí hay mucha censura en Internet y dentro de esto tenemos elementos de política. Ustedes, por ejemplo, deben haber visto que en TikTok, es donde más he visto, es que hay videos, si ustedes suben algún video, se les banea el video, es decir, que no les permite que otras personas puedan verlo. Es porque esa plataforma considera que usted está transmitiendo información falsa o que es de información perjudicial. De igual forma, en Facebook se elimina esos tipos de publicaciones cuando realmente a veces no estamos cometiendo absolutamente ningún tipo de delito. Entonces, en este tipo de censura, Myanmar es uno de los estados que más prohíben este tipo de elementos. En China, incluso, les comento, el presidente Xi Jinping, me parece que es, tiene cierto parecido con un personaje de dibujos animados, con Winnie Pooh. Entonces la gente, como en cualquier lado, hacía memes de él. Lo que hizo esta persona es que básicamente, con el poder tecnológico que tiene China, bloqueó cualquier resultado de Winnie Pooh en Internet. Es decir, que si ustedes estaban conectados en China, porque ellos ni siquiera ocupan Google, ellos ocupan otra red que es diseñada por el propio gobierno y ponían Winnie Pooh, no les salía absolutamente nada para evitar esos memes del presidente. Y de igual forma, a quienes compartían esos memes, como muy bien decía Jorge, tenían los datos de absolutamente todas esas personas y algunos inclusive fueron a la cárcel por compartir un meme. Entonces, estos elementos están presentes en Internet, no es que es algo nuevo, sino que se lo ha tratado de ocultar y recién estamos viendo de igual forma este tipo de elementos. De igual forma, tenemos censura en lo que tiene que ver con contenido social, más que nada con la vulneración de derechos hacia grupos de mujeres, hacia grupos LGBTI. De igual forma, tenemos a países como Irán, Omán y Arabia Saudita, que ellos bloquean todo tipo de contenido que tenga que ver con libertades sexuales, con libertades de igual forma para la mujer, y ellos se basan básicamente en decir que es parte de su seguridad nacional. Que las mujeres puedan ver sobre otros países donde respetan sus derechos, para ellos lo consideran como un tipo de inseguridad hacia su nación, entonces por eso bloquean todo este tipo de elementos. Y algo que había ocurrido más cercano es que, por ejemplo, cuando estaban habiendo protestas contra Nicolás Maduro y medios internacionales estaban informando de cómo él había dado la orden de que los policías ataquen a cualquier manifestación, él básicamente bloqueó todo tipo de televisión por cable para que las personas no se puedan mantener informadas, sino solo televisión nacional y únicamente la de los medios de gobierno. Ya, entonces, viendo un poquito más cercano de esto, lo que es Arabia Saudita, ellos han filtrado lo que es el Internet, es decir, por ejemplo, si ustedes quieren buscar Wikipedia, no existe Wikipedia ya, entre comillas existe todo el Internet, pero hay páginas que a ustedes no se les van a mostrar. De igual forma, tienen censurado todo lo que tiene que ver con contenido que ellos consideran que respeta, perdón, las tradiciones de ellos. Por eso incluso hay películas que se les modifica, donde se están besando personajes para que esta escena se elimine. Si quieren transmitir en Arabia Saudita, lo que básicamente dicen es que deben eliminar esa escena y los estudios lo hacen porque para ellos es más dinero que más personas lo vean. Y de igual forma, este país es considerado completamente negativo en el sentido de que básicamente estos movimientos islamistas no permiten que se revisen temas sobre sexualidad. Ahí básicamente todo lo que tiene que ver con educación sexual sigue siendo un tabú, porque básicamente las mujeres no tienen mayores derechos. Ya. En lo que tiene que ver con Cuba, de igual manera, Cuba tenía prohibido el uso, la conexión a Internet. Esto es algo que recién se está implementando en toda la isla.
Entonces, recientemente las personas han podido conectarse a este tipo de elemento, entonces tenían básicamente un aislamiento de todo el mundo, pero de igual forma, esta conexión no es que es del todo libre, como ustedes ahí ven, básicamente las personas tienen que conectarse a través de un servicio de correo electrónico que es gestionado y revisado por el propio gobierno, entonces no se puede hablar de privacidad porque ellos pueden ver absolutamente cualquier contenido que genere la persona. De igual forma, eh, se han tratado de votar sitios periodísticos o sitios que son en contra del gobierno, básicamente bajo la idea de que son sitios que promueven elementos como cultos satánicos, como pornografía, o que son sitios nocivos para las personas, cuando no tiene absolutamente nada que ver con eso. Por ende, se le sigue considerando como un país no amigo de la Defensoría de los Derechos Humanos, en este sentido de una libertad de expresión. Y de igual forma se ha tratado de establecer algo como China, que tiene su propio Internet, como les mencionaba, pero por la falta de recursos, básicamente no se ha conseguido esto. Pero la idea del gobierno ha sido esa desde un inicio. Y llegamos básicamente a China, donde es uno de los países que más control tiene sobre la información y la que más manipula a las personas. Ellos no tienen acceso a Google. Por ejemplo, si ustedes un día tienen la oportunidad de llegar allá, se van a dar cuenta que su teléfono no funciona ahí básicamente, no les sirve ninguno de los servicios, ustedes tienen que descargarse un navegador de allá y desde ahí trabajan. De igual forma, Facebook, Twitter y demás no sirven, ellos tienen una red social propia que es controlada por el gobierno y son quienes tienen las políticas más estrictas para controlar esta idea de bienestar nacional. Entonces, donde ellos ya tienen una tecnología muy, muy avanzada, como les decía, resulta que yo publico un meme del presidente, ellos a través de las cámaras de reconocimiento facial que tienen en medios como el metro, en medios como el tren, allá me detectan que estoy acá. Como yo estoy obligado a ocupar esas aplicaciones, abro X aplicación, ya saben en qué punto estoy y básicamente estoy espiado por el gobierno en todo momento y en todo lugar. Entonces, como les decía, hay información bloqueada de Amnistía Internacional, que es una página y un movimiento que se encarga de velar por el cumplimiento de los derechos humanos y que castiga todas las violaciones. Y como obviamente China parece como un dictador muy malo, ellos tienen bloqueado eso. Tienen bloqueado de igual forma grupos que promueven la liberación del Tíbet, que es un estado capturado por China, básicamente. De igual forma, redes sociales, como les decía, que sean de Estados Unidos, ellos tienen bloqueado por completo, bajo la idea de que ellos podrían ser manipulados por medios norteamericanos, cuando lo que realmente pasa es que el propio gobierno es quien controla esto. Ya, entonces, ahí tenemos información muy, muy filtrada. No es que le aparece el Internet tal cual es. Básicamente, tienen información muy limitada a lo que le conviene el propio gobierno. De igual manera, como ahí ustedes ven, palabras que ellos tienen bloqueados del Partido Comunista de China, el gobierno títere, dictadura, tiranía, para que las personas no puedan protestar sobre esto. Y ahí básicamente yo les preguntaría, ¿ustedes creen que Ecuador tiene esos mismos problemas? Si Ecuador tuviese la tecnología para hacerlo, los presidentes lo harían. Entonces es muy, muy importante cuestionarnos este tipo de elementos para tratar de ver un poco más allá, no quedarnos únicamente con la información que nos presentan, sino siempre cuestionarnos, como les decía, esta idea de ¿por qué me están diciendo esto? ¿Por qué no lo dicen de otra forma? ¿A qué persona pueden estar beneficiando con esto?